En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En Voz Alta. Hoy vamos a hablar de un tema que, es bastante recurrente. Ustedes saben que me gusta mucho hablar de estos temas y acompañarlas. Es algo que también yo vivo, esta cuestión de la timidez y las inseguridades a la hora de mostrar mis escritos. Así que vamos a hablar desde el corazón, vamos a hablar con empatía y vamos a hablar de cuestiones que son mucho más frecuentes de lo que una piensa. Yo creo que a veces tenemos la fantasía de que estos miedos que nos ocurren o estas timideces que nos ocurren a la hora de escribir nos pasan a nosotras solas y que son inseguridades solamente nuestras, pero les aseguro que son súper frecuentes y que además, en la medida en que las ponemos en palabra y empezamos a compartirlas, nos damos cuenta de que son bastante habituales, ¿sí? Yo los veo mucho en espacios de taller, me ha pasado incluso con pares, con colegas. Estoy hablando de escritores y escritoras que ya tienen libros publicados y demás y que siguen atravesando estas cuestiones, estos fantasmas, estos temores a la hora de escribir. En particular me voy a detener en tres, pero que tienen que ver bastante con lo mismo y con esta inseguridad que tenemos a la hora de expresarnos y de mostrarnos a través de la palabra. Ya saben, como yo digo bastante seguido, que así como hay personas a las que les cuesta salir en cámara, que no les gusta que les saquen fotos, hay personas a las cuales les cuesta mostrarse a través de la palabra escrita. Así que si sos una de ellas o si tenés a alguien cerca que ande en esta, te propongo que recorramos estos tres temores o fantasmas frecuentes a la hora de escribir. Nos vamos a detener en el miedo a que ya esté todo escrito, esa sensación de que lo que escribo no le va a interesar a nadie y por último, ese temor a que no se entienda lo que queremos decir. Así que vayamos desmenuzando uno por uno estos tres temores. Bueno, el primero, siento que ya está todo escrito. Lamento decirle, señora, que usted me está escuchando ahí del otro lado, que sí está todo escrito, que sí ya se abordaron un montón de temas, que sí hay un montón de libros sobre el tema que probablemente usted quiera escribir, pero aún el suyo no está escrito. Y esto quiere decir, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no se puede escribir más sobre lo que está escrito? ¿Que tengo no sé, es una pérdida de tiempo ir a escribir algo sobre lo que ya se habló? Yo creo que no, porque justamente como te decía recién, tu mirada sobre ese tema, tu mirada sobre esa historia, tu mirada sobre esa disciplina, tu modo de hacer las cosas no ha sido transmitido. Entonces acá me parece que el desafío está en ver cuál es nuestra mirada sobre ese tema, nuestro modo de sentirlo, de verlo y poder abordarlo y ponerlo en palabra. Y eso requiere un trabajo, ¿sí? Un trabajo interno primero, que es tener claridad, ya lo vamos a ver en el tercer temor, y poder transmitirlo. Pero primero hacernos cargo de que tenemos algo para contar. Mirar, sí tengo algo para contar, sí tengo algo más para decir sobre esto. Imagínense. Yo siempre pongo este ejemplo que quizás viene de la narrativa, viene más del arte de contar historias, pero me parece que es aplicable a un montón de géneros. Digo poesía, digo ensayo, digo texto de divulgación. Hay un montón de géneros y de modos de escribir y esto vale para todo, que es, vean las distintas versiones que hay, por ejemplo, de Romeo y Julieta, las distintas versiones que hay del Hamlet. Imagínense si Disney no hubiera hecho El Rey León, porque total la historia del tío que traiciona y demás ya la contó Shakespeare, que además la tomó de unos mitos griegos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿sí?, que ahí hay una cuestión al modo, al cómo. El cómo es el que hace al texto. El qué, es cierto, ya se habló de determinado tema. Ahora, el cómo se habló de ese tema, ¿está escrito? ¿Está realmente escrito ese cómo yo lo quiero contar? ¿Cómo yo lo quiero decir? ¿Cómo yo veo determinado tema? ¿Cómo yo hago determinada cuestión?
¿Cómo yo tengo esta metodología y no la otra? ¿Cómo yo creé este modo de hacer que es distinto al de otros y otras que quizás ya lo hicieron, ya lo transmitieron? Bueno, entonces sí, las temáticas, el qué, el objeto, probablemente ya esté escrito. Lo que no está escrito es tu modo, tu cómo hacerlo. Pasemos al siguiente. El siguiente temor frecuente es no le va a interesar a nadie. Y acá creo yo que hay que dividir algunas cuestiones que tienen que ver, por un lado, por ese temor interno al mostrarse y saber que va a haber personas a las que les va a interesar y personas a las que no. Y hacernos cargo de que va a haber personas a las que no. Y por otro lado, las cuestiones de mercado. La cuestión de no le va a interesar a nadie, ¿sí? La cuestión de cómo voy a hacer yo para que eso interese, para que eso genere un interés en el otro. Bueno, las podemos ver de nuevo en el cómo. En el cómo estamos transmitiendo de manera que sea interesante, que el texto sea fluido, que enganche, que me generen ganas de seguir leyendo. Ahora, no interesarle a nadie le va a interesar lo que... A nadie. Digo, no hay una persona en el mundo que le pueda interesar lo que tenés para decir sobre determinado tema, la historia que tenés para contar. De verdad, a nadie. Digo, nadie, cero. Porque acá creo que este nadie esconde el todo. Es decir, quiero gustarle a todos porque no me voy a bancar que quizás a algunos no les guste lo que yo tenga para decir, o algunos no estén de acuerdo con mi modo de hacer las cosas, o a algunos no les parezca bien lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Pero a nadie le va a interesar, nadie, de verdad. E insisto en esta pregunta porque hay algo de ridículo en el planteo de no le va a interesar a nadie. Digo, aunque sea una persona en el mundo le va a interesar, aunque sea 5, 10, 15, 20, 100... Bueno, entonces, no le va a interesar a nadie, supone este fantasma del quiero gustarle a todos, quiero agradarle a todos y quiero que nadie me haga llegar una crítica negativa. Al escribir exponemos nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver el mundo, nuestro modo de contarlo, nuestro modo de hacer, ¿sí? Entonces, ese no le va a interesar a nadie. Tenemos que cambiarlo por el hacernos cargo de que a algunos les va a interesar y a algunos no. A algunos les va a gustar y a algunos no. Saber que va a haber público para mi texto y va a haber público que no es para mi texto, empieza a darme cierta, ¿cómo decirlo? No le quiero decir esperanza, porque es más alivio. ¿Por qué me tengo que cargar con la responsabilidad de gustarle a todos? ¿Por qué me tengo que cargar con esto de estar de acuerdo con todo el mundo, de quedar bien con Dios y con el diablo? Muchacha, vas a gustarle a algunos y a otros no. Tu libro, tu texto, tu modo de ver el mundo le va a interesar a algunos y a otros, ¿no? Y te lo digo a vos y me lo digo a mí porque también me pasa esto, que en verdad implica que, bueno, va a haber personas que nos van a decir esto es una porquería y van a haber personas que nos van a venir a decir esto es hermoso y me cambió la vida. Empecemos por no querer gustarle a todos en lugar de creer que a nadie le va a interesar. Por otra parte, esta cuestión del mercado, que ya la hablaremos en el taller de la idea al papel, que ya sale prontito arrancamos. Estate ahí atenta. Si todavía no te inscribiste, aprovecha y hacerlo. Vamos a hablar de las cuestiones de mercado. Que una cosa es que el libro sea interesante, pero que no llegue a su público por una cuestión de distribución, prensa, comunicación, etc. Y otras que verdaderamente, digamos, el texto tenga quizás algunas fallas de redacción o unas fallas de estrategia narrativa, argumentativa o lo que fuera. Son cuestiones diferentes, las vamos a hablar en el taller. Ahora voy a pasar a este tercer temor. El tercer temor es el que tiene que ver con que no se entienda. Temo que no se entienda lo que quiero decir. Acá también de nuevo yo lo abriría como en dos ejes a este temor. En primer lugar, tener la certeza de que no tenemos control sobre lo que el lector haga con nuestras palabras. Nosotras podemos querer decir A y el lector puede interpretar B
y puede suceder que sea malinterpretado o interpretado desde la experiencia propia del lector, que puede ser incluso más rica que la interpretación que podemos darle nosotras como autoras que hemos escrito ese libro. Pero sí me parece importante tener en cuenta que muchas veces el temor a que no se entienda lo que quiero decir implica que todavía no tengo muy en claro lo que quiero decir. O sea, sé que quiero escribir un libro, sé que quiero hablar de estos temas, sé que quiero contar esta historia, sé que quiero además incluir esto otro, sé que quiero que tenga esta forma. Puedo saber un montón de cuestiones, pero entender al 100% qué es lo que voy a estar contando en ese proyecto, en ese libro, solamente lo voy a saber en la medida en que me ponga a escribirlo, porque siempre en el proceso de escritura se gana entendimiento. Y si todavía no escuchaste el episodio en el que hablo de la corrección como creación, pedímelo por mensaje, en comentarios de YouTube, en comentarios de Instagram, en comentarios de donde sea, porque justamente esta idea que trae May Sarton sobre la corrección como creación y esta idea de ganar entendimiento sobre lo que queremos decir en la medida en que corregimos, reescribimos, reacomodamos y seguimos avanzando en el proyecto, me parece crucial para, primero, sacarnos el peso de querer saber todo y tener control de todo lo que vamos a escribir en ese libro de antemano. ¿Por qué? Porque el proceso nos va a transformar, el proceso nos va a dar mayor entendimiento sobre lo que queremos decir. Es probable que tengamos algunas hipótesis de partida y eso siempre es necesario porque nos motoriza, nos pone en marcha, nos hace activar la escritura, nos hace activar el proyecto. Pero entender, tener claridad, muchas veces incluso publicado el libro, seguimos ganando entendimiento. Cuando vienen esas lecturas por parte de justamente los lectores, esas interpretaciones, ese trabajo que hacen los lectores en interpretar lo que escribimos, en darle su propio sentido a lo que escribimos, incluso ahí vamos ganando más y más entendimiento sobre lo que queremos decir. Entonces no se trata solamente de tener un entendimiento y una claridad sobre lo que quiero decir, sino de aceptar ese hueco, aceptar esa falta, aceptar ese desafío de ir ganando entendimiento, aceptar que no lo sabemos todo, aceptar que no siempre vamos a saberlo todo y aceptar que ese entendimiento va a ir creciendo, incluso con el paso del tiempo, incluso con las relecturas que hagamos del libro en adelante. Y si no, fíjense qué interesantes son algunos prólogos a libros en sus segundas, terceras, décimas ediciones, ¿sí? En donde el autora puede reflexionar sobre quién era cuando escribió ese libro, en qué se diferencia o en qué se mantienen algunas temáticas vinculadas a eso con el paso del tiempo. Así que aceptar que somos seres en transformación, aceptar esas fallas, esos huecos, aceptar que esos ideales que a veces nos hacemos sobre lo que es escribir y sobre lo que es un libro no siempre son así, que el ideal es el ideal y luego está la materia, el mundo, concreto en donde vivimos y que bueno, que siempre de cualquier manera la experiencia de escribir un libro es maravillosa, es transformadora y de alguna manera nos hace crecer y nos hace enriquecernos. Pasemos al bajar a tierra de hoy. Bajar a tierra. Bajar a tierra. En el bajar a tierra de hoy te invito a pensar con cuál de estos 3 temores te identificaste más y por qué. Y luego hacer un ejercicio. Imagínate que tu mejor amiga, una hija, una colega, alguien viene con este mismo temor que tenés vos y te plantea: mirá, amiga, estoy escribiendo este libro y me está pasando que siento que no le va a interesar a nadie. ¿Qué le responderías? O me pasa que temo que no se entienda lo que quiero decir. O siento que ya está todo escrito, que no tiene sentido que emprenda esta escritura. ¿Qué le dirías a esa amiga que te dice eso? Bueno, ahora decítelo a vos. Para cerrar el episodio de hoy, te recuerdo que están abiertas las inscripciones al taller gratuito de la idea al papel. Espero verte ahí, espero que puedas aprovechar esta oportunidad. Realmente
Lo estoy preparando con mucho cariño. Ya hace meses que estoy trabajando en esto, leyendo las encuestas que en su momento me han respondido, investigando, preparando contenidos. Estoy muy contenta con cómo se está armando y espero verte dentro porque de verdad es una oportunidad muy bella de encontrarnos y compartir todo esto que nos pasa a la hora de pensarnos como escritoras. Te mando un beso grande y hasta el próximo episodio. En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad.